Y bueno, vamos a hablar acerca de seguros, que es muy importante y sobre todo para todos los que el SAT nos está respirando en la nuca, hablar del deducible de estas pólizas de autos. Y pues para eso tenemos a una experta, ella es Karina Rodríguez. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, un gusto aquí acompañándolos, Martín, Ruth, gracias. Buen día. Bueno, pues empecemos a desmenuzar el pollo porque estamos en la cocina y comencemos con qué es el deducible en una póliza. Sí. Bueno, mira, el deducible en la cobertura de daños materiales es una participación que te toca pagar, obviamente, al momento que tienes un siniestro. Es decir, ya tienes un choque y pues habrá que pagar una participación, ¿verdad? Ya. Entonces, ese es el deducible al que me estoy refiriendo hoy, porque es muy interesante. Digo, la gente a veces contrata las pólizas casi a ciegas, ¿no? O sea, las contrata, las tiene en la guantera. Llega el momento del evento y no tienen ni idea qué le toca pagar, ¿no? Ya. Entonces, cuando es nuestra responsabilidad o no hubo una recuperación del daño aunque nos peguen, generalmente la aseguradora dice, sí, yo te reparo, pero paga tu deducible. Ah, sí. ok. O sea, Ruth, ese es el famoso que dicen, es que me tocó pagar el deducible, ahora todo tiene sentido. Así es, Martín. Sí. Pero nos decía esta Karina que es tan importante conocer el porcentaje del que debemos de pagar, porque normalmente decías, bueno, si tu coche costó 200,000 y tu deducible es del 5%, ¿cómo le hacemos para que ese deducible nos pueda ayudar a que aumente y nosotros no paguemos tanto? Sí, pues aquí más bien, para que aumente la indemnización o lo que es el beneficio, tú tendrías que disminuirlo, es decir, al revés, ¿verdad? Muchas veces no sabes, imagínate, sacas tu carro de agencia, y tu carro cuesta, no sé, 300,000 pesos. Y entonces te le ponen siempre generalmente aquí, no siempre, generalmente un deducible del 5%. El 5% de 300,000 pesos, estamos hablando de que son 15,000, ¿sí? Totalmente. Entonces a veces la gente no tiene idea. Llega el choque o el raspón y entonces quieren hacer válido el seguro y hay que entender que si ese raspón, esa afectación de daño material no supera tu deducible, que en este caso estábamos hablando del ejemplo de 15,000, pues no tiene caso que lo metas, ¿no? O sea, Exacto. se vuelve el límite a superar para que la aseguradora realmente entre, lo proceda, te lo repare, pero tú tendrás que pagar ese deducible. Entonces, en cuanto a la pregunta, lo interesante es cómo puedes bajarlo. Y es muy sencillo. Contratas la póliza y le dices, oye, ¿sabes qué? Ponme un deducible más bajo. Así de simple. ¿Por qué? Okay. Porque generalmente la mayoría de las aseguradoras tienen esa opción. En lugar de ponerte el 5, yo te puedo sugerir que le pongas el 3. Okay. Incluso hay por ahí una aseguradora que te lo elimina, ¿eh? O sea, que hay una cobertura que dice sin deducible en daño material. Entonces, ahí no lo pagas. ¿Y ahí cómo le haces para que te arreglen tu coche y no pagar? Es que como ya tienes la cobertura contratada, obviamente, pues debes de caer en ciertas pues, requisitos o reglas, ¿verdad? Hay unos que, por ejemplo, pues tienen sus límites de deducible, es decir, si el deducible es menor a 10,000 pesos, entro. Hay otras que dicen solo el 3. Entonces, depende de la aseguradora, tú tendrás que elegir ahí de acuerdo a las opciones. Por ejemplo, si no te permite eliminarlo completamente, el 3% sería mejor. ¿Estás de acuerdo? Porque claro, si fuera el 3% en lugar del 5%, al momento del siniestro ya te ahorraste miles. Entonces, a eso me refiero, que no te vayas con la finta de que tú dices una cobertura amplia y casi todos le ponen 5%. La mayoría de mi cartera realmente, por sugerencia, obviamente, su servidora tiene el 3%. ¿Sí? Entonces, al momento del siniestro, pues pagas menos. Pero por eso tenemos que ir con las que saben para que podamos, pues realmente ver el panorama completo y tomar la mejor elección. Y bueno, Karina, yo te quiero preguntar, ¿de qué depende que se pague o que no se pague este deducible? Sí, pues en primer lugar, de cómo se dio el siniestro, ¿sí? Porque es muy diferente si tú quedas como responsable o quedas como afectado. ¿Cuándo eres responsable, oficialmente hablando? Bueno, cuando en realidad tú pegaste, ¿no? Le pegaste a un árbol, le pegaste a otro carro, chocaste contra algo. Y ahí siempre te tocará pagar tu deducible, ¿no? En el término general. Las otras ocasiones es cuando te pegan, pero se dan a la fuga. Que ya ves que eso ni pasa, nada, pasa muy seguido, ¿no? Te pegan estacionados, se dan a la fuga y tú dices, es que me pegaron. Y tú hablas a la aseguradora pensando que vas a seguir con la figura de afectado, pero ¿qué crees? Haciéndote la víctima. Sí, y a lo mejor tienes razón, Claro. ¿no? Pero finalmente, ¿qué sucedió? No Pues es el responsable. ¿A quién le cobra? Ajá, ¿a quién le cobra la aseguradora? La aseguradora tiene, pues su función es esa, ¿no? Llegar y cobrar al que te pegó. Cuando fue el caso. Pero si no hay a quien cobrarle, oficialmente tú quedas, o sea, pasas de ser en realidad o verdaderamente un afectado a ser un responsable. Entonces ahí te dicen, sí, yo te doy el pase, sí, claro que te cubro, pero tienes que pagar tu deducible. ¿Sí? Oye, Karina, ¿y cuando no?
¿Cómo le haces? Cuando no lo pagas, eso es interesante. Una, como decíamos en el primer corte, o antes del corte, cuando tú logras contratar una póliza, que está increíble, con coberturas así especiales, para evitarlo. Entonces, hay unas que te exentan completamente el deducible, pero hay otras que te permiten contratar y que cuando te pegan, por ejemplo, te voy a poner una para irnos entendiendo. Te pegan y tú eres afectado. Claro. Y la persona se queda. Tú dices, híjole, ya, buen punto, ¿no? Ya se quedó. Punto uno. No se fue, no sí, huyó. pero ahora, segunda cuestión, segunda Segundo. cuestión. Tiene que pagar. O sea, llega el ajustador, evalúa tu daño y le dice, hoy son 30,000 pesos. Y ahí es donde la mayoría ya se no va. paga. No, pues ya no se pueden ir porque ya llegó a veces tránsito, etcétera. Pero, ¿qué sucede? Que no pagan. Entonces, hay unas coberturas que para esos casos sirven. En donde te dicen, ¿sabes qué? Mira, como hay un tercero identificado, o sea, tercero responsable identificado, es decir, no logró huir, se quedó, o por obviamente su conciencia que se quedó, a lo mejor no paga, pero tú puedes, con esa cobertura, evitarte el pago del deducible. ¿Qué te pide la aseguradora? Bueno, dependerá de los procesos, pero una con las que yo trabajo te pide que vayas a la fiscalía y hagas mención o levantes la querella, porque finalmente seguramente ellos van a tratar de cobrarle a ese pues culpable o responsable. Pero ¿qué sucede? Que tú ya te evitaste del pago del deducible. Entonces digamos que aunque lo tenías que pagar porque no hubo una recuperación en el momento, con esta cobertura lo eliminas, ¿no? Entonces, ese es el tip que les doy. Y bueno, entonces así como lo entendí, entre más bajo sea el porcentaje, nos beneficia más a nosotros. Sí, sí lo puedes exentar como en estos casos, porque tienes una cobertura que te lo permita, ideal, porque ahí no pagas nada. Si el tercero se quedó y pagó, ese sería otro caso, otro supuesto, son los menos tristemente, pero si se quedan y pagan y dicen, a ver, ajustador, aquí está el dinero, una recuperación y no te toca pagar porque fuiste afectado y una recuperación. Y la otra es esa, si definitivamente no lograste pues no pagar, por lo menos paga poquito. Claro. ¿Cómo lo haces? Teniendo una póliza con un deducible de daño material del 3%. ¿Sí? Claro. Pero hay que tener mucho cuidado en esto, porque a veces son numeritos pequeños, ¿verdad? Digo, generalmente están en porcentaje, porque la mayoría de las Para aseguradoras, para que no los veas bien, nada, para que pues para que tú sepas cómo se calcula, porque es sobre el valor del auto. Y Claro, entre más totalmente. alto sea el valor de tu auto, con mayor razón, te sugiero que pongas un deducible más chiquito. Los ricos tienen que pagar más. Oye, Karina, pues entonces dinos dónde te podemos contactar para ver que el número sea menor siempre y no mayor. Sí, exacto. Ay, sí. Hay unos que tienen el 7% y salen de agencia y te dices, Wow. Dios santo. Y uno no, piensa que sí. eso es bueno, Claro. ¿no? Y es Sí. todo lo contrario. Entonces, Claro. recuerden que entre menos porcentaje sea el deducible para usted, lo va a beneficiar siempre. Claro que sí. Así y que- estoy a sus órdenes en el 44 46 57 30 75 para hacerles trajes a la medida y cotizaciones sin compromiso. Muchísimas gracias, Karina, por esta información importantísima servirles. para aquellas personas que están a punto de contratar un seguro para su auto.